Dale, Jaime. Muy bien. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Sinapsis Sport. Estamos aquí una vez más, una jornada más de deportiva para llevarle mucha información, ¿no? Como nos caracteriza, Sinapsis llegamos a todos lados a través. Sí, así que no se olvide todo el público que nos sigue, por favor, compartir esta transmisión para poder llegar a más colegas o futuros colegas que se quieran incursionar en este maravilloso profesión y deporte, ¿no? Sin más preámbulos, vamos a iniciar, vamos a conversar hoy día con un invitado internacional, así que nada, voy a presentar a mis compañeros. Adelante, Yair, buenas tardes. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos nuestros colegas, nuestros futuros colegas, toda la gente que nos está sintonizando en este momento. Encantados, contentos una vez más de poder presentarles un conversatorio internacional, en este caso con un gran invitado, un gran profesional que seguro nos va a nutrir bastante con sus conocimientos. Así que, bueno, como siempre, esperando que sea un momento ameno y muy productivo para todos nosotros. Sí, buenas tardes con todos los seguidores, con todos los colegas. Un día más con ustedes en Sinapsis Sport. Espero que sea una gran charla con un gran invitado hoy día. Y espero que ustedes se nutren de conocimientos. Así que sin más preámbulos, le presento a Rodrigo. Buenas tardes con Rodrigo. todos. Un poco raro, ¿no? Vernos en la tarde, los sábados, pero aquí estamos. Justamente con un invitado especial que fue la primera persona en mandarnos saludos cuando empezamos este proyecto, ¿no? Así que, nada, no vamos a tomar más tiempo, vamos a presentarlo. Gracias, Rodrigo. Vamos el día de hoy a abrir una sala internacional. Y acabo de decir un detalle muy importante. La persona que apuesta por alguien, por un proyecto, sin saber hacia dónde nos encaminábamos, sin tener evidencias, es aquella persona que acá en Perú lo llamamos padrino, lo llamamos como el iniciador del proyecto, y eso nos da un gran agrado acá, porque lo que queremos hacer con Sinapsis Sports, lo que estamos haciendo, lo estamos logrando, es poder compartir conocimientos y experiencias. Y justamente el día de hoy tenemos para poder compartir experiencias y conocimientos de nivel internacional. Y por eso vamos a contar con un invitado muy especial. Él es entrenador de la Real Federación Española de Fútbol, técnico deportivo superior en fútbol, es analista táctico, es un capacitador internacional. ¿Qué más decir? Es un gran personaje. El día de hoy, esta tarde, tenemos el agrado de poder presentar al profesor Rafael Campos. Buenas tardes, profesor. Buenas noches allá y bienvenido a Sinapsis Sport. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y gracias a vosotros por invitarme y estoy aquí muy a gusto. Gracias, profesor. Como dijimos a la presentación, es un honor que su saludo haya sido una de las primeras puestas en la red a través de dar inicio a lo que es Sinapsis Sports. Ya lo estábamos viendo la posibilidad de tenerlo acá y de repente por la agenda apretada de usted que tenía, porque ya que en este tiempo está en distintas capacitaciones internacionales, pero hoy se dio y nos da mucho gusto y el agradecimiento de antemano hacia su persona. Y siempre vamos a comenzar hablando y conociendo un poco más del invitado especial. Así que cuéntenos cómo, brevemente su trayectoria, cómo es que ha ido trabajando en este tiempo de pandemia para poder capacitar a nivel internacional. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias a vosotros. Y nada, bueno, ahora ya como no podemos hacer nada presencial, todo se tiene que hacer por Zoom. Y entonces, pues, donde me han ido invitando, no puedo aceptar todas porque depende de horarios, de muchos temas, muchos factores, la diferencia horaria, porque casi todo es a Sudamérica, prácticamente todo es Sudamérica, Norteamérica. Entonces, me tengo que adaptar al horario siempre que mejor conviene al país donde lo vamos a hacer. Y he estado haciendo, pues bueno, he estado hablando, lo que más hago últimamente es análisis, que es lo que, digamos, más novedoso en la zona de allá.
lo que es la zona de análisis, que es una cosa que es relativamente nuevo y tiene mucho éxito. Yo lo veo fundamental a la hora de planificar y preparar uno sus temporadas. También hecho de planificación y periodización de lo que es una temporada, porque normalmente en América Latina las temporadas suelen durar 6 meses. No es como en Europa, que la temporada dura el año natural, es el año natural entero. Suele durar el periodo de competición unos 10 meses, más luego si hay fase de selecciones, se amplía a 11. Entonces, eso es lo que he estado haciendo prácticamente, o sea, para Colombia, para México, para Perú. Así que en eso estamos ahora mismo. No hay otra forma de hacerlo presencial. Estoy deseando que ya se puedan levantar los aeropuertos y las restricciones y volvamos a nuestra vida normal para poder ir a hacer los presenciales de aula y campo, pero mientras tanto nos conformamos con lo que se nos permite. Claro, claro. Y el agradecimiento. Mira cómo las redes sociales hoy nos puede unir, puede pasar fronteras y compartiendo información y experiencias de nivel internacional. Así que vamos a comenzar ya un poco acerca de los temas importantes que hoy día vamos a compartir, compañeros. Sí, profe Rafael, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Queríamos empezar, porque nos menciona algunas diferencias que usted puede notar, ¿no? Entre las competiciones europeas y las sudamericanas, desde su punto de vista, ¿no? Sí. Bien, el fútbol europeo, lo que pasa es que yo lo veo más táctico. Es un fútbol más táctico donde hay menos espacios, donde cuando, por ejemplo, tú coges el balón, estás en posesión del balón, intentas hacer el campo algo más grande, cuando no lo tienes lo haces chico. Es un fútbol muy táctico. En situaciones a balón parado tú más o menos tienes ya todo trabajado, todo el mundo sabe dónde va. No hay lugar a la duda, tienes todo previamente estudiado. Cualquier situación que se te pueda dar dentro de un partido la has ensayado 1000 veces. ¿Me entiendes? En cambio, en Sudamérica lo veo que hay muchísimo más talento. Nosotros en Europa tendemos digamos, a limitar un poquito más el talento, no dejamos tanta imaginación, le damos un poquito más de rigidez táctico y más rigor a lo que es el fútbol. En cambio, lo que es América Latina, yo creo que lo que es el talento tiene más libertad. No se coacciona tanto al jugador como en Europa, que se le limita un poquito más. Los partidos, de todas maneras, en Europa son más igualados por el tema de que no hay diferencias de altura, no hay tanta diferencia climática. Cuando es invierno, más o menos en todos los lugares hace un frío parecido. Cuando es verano, hace un calor similar, con algunas diferencias. En cambio, por ejemplo, lo que es América Latina, si nos vamos a lo que es Copa Libertadores, es un campeonato muy, muy, muy difícil, porque juegas en altura, por ejemplo, con equipos bolivianos. En Perú tiene el equipo, por ejemplo, este año de Binacional, que juega en Juliaca, y creo recordar que está casi a 4.000 metros, más o menos, si no me estoy equivocando. O sea, son partidos muy complicados. Te puedes jugar en Colombia, en Barranquilla, que es un horno. O sea, hay diferentes climas. Cuando juegas en Argentina o juegas en Uruguay en invierno son muy fríos. En el interior de Brasil también. En Río cambia la cosa y hay mucha humedad. Entonces, la climatología, la altitud y todo eso también limita muchísimo. Y los jugadores físicamente, creo que, aunque sí que son muy profesionales también, en Europa se le da más rigor también a lo que es la dieta. La dieta es fundamental. O sea, un futbolista no es solo el entrenamiento. Tiene que comer y pensar como profesional. O sea, cuidarse todo el año, no salir, descansar. En cambio, el jugador, digamos, latinoamericano, en ese aspecto le gusta un poquito más salir, le gusta un poquito más que le dejen un poco más de margen, un poquito más de diversión. Entonces, aquí todo es un poquito más rígido, pero en cuanto a nivel, veo un nivel similar, solo que cuando en América Latina destaca algún jugador, normalmente siempre los equipos europeos echan sus redes sobre él y se lo suelen llevar. Es por eso que puede haber un poquito menos de nivel, pero porque el poder adquisitivo es mayor de los europeos y se los van llevando. Básicamente veo eso, y luego también veo que los partidos de lo que son Sudamérica son más físicos, son partidos muy físicos. Los he estado viendo, partidos más físicos, más duros. Hay veces que los equipos, como por ejemplo cuando el Atlético Nacional salió campeón de la Copa Libertadores, yo lo veía jugar y me gustaba muchísimo, con Miguel Ángel Borja, tenía Marlon Moreno, pero veía que atacaba y se lanzaban 5, defendía y defendían 5. Hay veces que el equipo se parte
El equipo se parte mucho y hay mucha distancia entre el equipo. En cambio, en Europa, si os dais cuenta, los equipos transicionan y no se parten mucho, juegan en 40 metros, tanto a la hora de salir como a la hora de replegar. Entonces, juegan un poquito más juntos. Por eso digo, en América Latina se ataca con más fantasía y más alegría, y en cambio en Europa la cosa va un poquito más calmada, los equipos permanecen más compactos y más juntos. Es la principal diferencia que veo, pero luego si, por ejemplo, vamos a los mundiales de clubes o lo que era Copa Intercontinental, vemos que ahí la cosa está pareja. A excepción de los últimos años, digamos, del año 2005-2006 hacia acá, que si no recuerdo mal, creo que excepto, me parece que fue el Corinthians brasileño, creo, cuando estaba Paulo Guerrero, que le ganó al Chelsea, y el Internacional de Porto Alegre que le ganó al Barça. Quiero recordar que ahí han dominado todos los equipos europeos. Pero más que nada porque por lo que estoy comentando, porque anterior a eso estaba muy igualado. Creo que iban ganando los equipos sudamericanos a los equipos europeos a partido único cuando se jugaba la Copa Intercontinental en Japón. O sea que las diferencias tampoco son tantas. Cada uno utiliza sus armas y las aprovecha y las explota como mejor cree, pero no veo tanto las diferencias. Simplemente sí que es el rigor táctico, la principal. Profe, ya que lo mencionó, el tema de la diversidad de climas, de repente acá en Sudamérica de la diversidad en tema de alturas, ¿no? El tiempo de juego efectivo, ¿usted piensa que es algo importante? Por eso la diferencia entre el fútbol europeo y sudamericano, porque acá, por ejemplo, encontré que en la fase previa a Libertadores, esto creo que es del año pasado, el tiempo de juego efectivo es de 52 minutos y 24 segundos aproximadamente. Y en la Liga Española es de 55 minutos y 33 segundos, ¿no? Sí. Entonces el fútbol de ahí es mucho más dinámico también. Es mucho más dinámico, y yo creo que también lo que está ralentizando también un poquito el fútbol en Copa Libertadores, yo he visto cuando acuden al VAR pierden muchísimo tiempo. Siempre van al monitor el árbitro y hay veces que hay parones de entre 5 y 6 minutos. Si tu equipo, por ejemplo, está en dinámica positiva, estás atacando, estás presionando al rival, lo estás, digamos, embotellando en la parte de atrás, y hay una acción de VAR que te para 4, 5, 6 minutos, te va a cortar esa dinámica y le va a beneficiar al equipo que está sufriendo en ese caso. En cambio, las acciones de VAR en Europa van mucho más rápidas. Yo creo que en Europa el tiempo efectivo es algo mayor, hay menos parones, pero también si nos ponemos a analizar la Copa Libertadores, fíjate, las tanganas, la palabra, cuando hay un rifirrafe, cuando hay una pelea entre jugadores, en Europa suelen ser inexistentes o muchísimo más cortas. En cambio, cuando ocurren entre equipos sudamericanos de Libertadores, se alargan muchísimo. Esto también te limita el tiempo el tiempo efectivo. Y luego también las tretas que utilice cada equipo como local. Hay veces que el equipo local, la mayoría, cuando va ganando, le dice en América Latina a sus recogepelotas: no lances el balón, no saques el balón. Espérate que yo voy ganando, no saques el balón rápido. Y se ve muchas veces que un jugador tiene que ir, buscar el balón, le tienen que pasar el balón, mientras que en cambio en Europa la UEFA te da esas premisas y tienes que coger el balón y el balón lo sacan rápido, enseguida lo vuelven a echar al campo. Y eso ocurre menos. Yo creo que eso también limita un poco más el tiempo de juego útil. Mira, me voy a remontar a 20 años atrás, creo, pero todo el mundo creo que tendremos en la retina la final de la Copa la final de la Copa Intercontinental, cuando Boca gana 2-1 al Real Madrid con 2 goles de Palermo, que fue una sorpresa para todo el mundo. Se pone por delante en el marcador, creo que al minuto 15 o 20 ya iba 2-0, 2 goles similares de Martín Palermo, y a partir de ahí, si nos ponemos a contar el tiempo efectivo y el tiempo útil, un tiempo bajísimo. O sea, salieron más de 10 o 12 jugadores de Boca en camilla, perdieron muchísimo tiempo, estuvieron muchísimo tiempo. Es otra manera de jugar, es otra manera de fútbol. No digo que sea la más bonita, pero ellos utilizaron sus armas para intentar ganar y lograr su objetivo, y así lo hicieron. Y mataron mucho el partido de esa manera. Entonces, yo creo que esa es prácticamente la principal diferencia. Ya. Perfecto. Bien, profe. Y por ahí, hablando un poquito de lo que nos mencionaba, el tema de la velocidad, por ahí el tema de... Es algo cuestionado por ahí también, a veces el tema de la velocidad, de que se dice de que allá el ritmo de juego es un poquito más alto que el que tenemos aquí en Sudamérica, pero bueno, a ver, le voy a tocar un punto que ya ha mejorado bastante aquí en cuanto a infraestructura, pero el tema del terreno de juego, allá tienen el terreno de juego A1 y quizás aquí en Sudamérica es algo que
que influye un poco en eso, ¿no? Básicamente creo que en Europa se caracterizan más por ese juego combinativo, por siempre intentar ser tácticamente muy fuertes, muy superiores, como lo había mencionado usted, pero quizás el tema de la infraestructura que manejan los clubes, que cada vez son más, y eso es valioso aquí en el tema de Sudamérica, pero es algo real también y que puede influir, bajo su opinión. Influye mucho. Mira, por ejemplo, tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. Las normas de la FIFA te dicen que la altura de lo que es el césped, allá le llamáis pasto como terreno, lo que es el terreno de juego, ¿vale? Normalmente la FIFA, creo recordar de memoria, que tenía que estar entre 0,8 y 1,2. Entre 0,8 y 1,2 centímetros como mucho. Y veces que en lo que es en Sudamérica está el césped un poquito más alto. Y eso, en cuanto a circulación de balón, hay mayor rozamiento y el balón no circula tan deprisa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Brasil yo veo que se juega muy lento. Yo donde más lento veo que se juega es en Brasil. Brasil juega muy lento porque el césped también está demasiado alto. Está demasiado alto. Y muchas veces, ¿qué pasa? En lo que es España, las categorías de fútbol de hasta tercera división hacia abajo, todos suelen tener césped sintético. Hay muy pocos ya con tierra. Tienen césped sintético, que son lo que es el césped artificial, que tienen cuarta y quinta generación, que es lo que le echan el caucho negro, se extiende, y ¿qué hace? Lo riegan antes del partido, y al regarlo antes del partido con los cañones, eso va rapidísimo. Hay veces que tú puedes hacer tu treta, que es la siguiente. Para la parte donde yo ataco, puedes decir que me rieguen la parte del rival, pero la mía no la riegues. ¿Por qué? Porque el balón circula un poquito más lento. Y en el descanso se puede hacer la inversa. En cambio, en Sudamérica, todo lo que yo he visto, en la mayoría de los terrenos de juego, si bien es cierto que allí el césped crece mucho mejor y es natural y está muy bien, el césped está un poco alto y no tienen esos cañones de riego. Entonces, claro, al no tener el cañón de riego y el césped está un poco más alto, le hace circular el balón un poquito más despacio, algo más despacio, porque hay más rozamiento. Y bien es cierto que el nivel en Europa se juega más deprisa, aparte de por eso también por el tema del tipo de entrenamientos que se hace, porque se hace mucho espacio reducido, mucho rondo, mucho espacio reducido, depende del tipo de entrenamiento y lo que marque el preparador físico muchas veces, pero mucho juego en anaeróbico, donde tú trabajas en deuda de oxígeno, recuperaciones cortas. Y eso también te hace que el jugador sea más dinámico, se mueve mucho más, tiene un poquito más de movilidad y juega mucho más deprisa. Por ejemplo, en España tú vas a ver que cuando subes un jugador de una categoría a otra, por mucha calidad que tenga el jugador, a la hora de subirlo, el problema es la velocidad de circulación de balón, porque muchos equipos ni se enteran. Por ejemplo, me voy al ejemplo de Perú. Tú te llevas un equipo de tercera división de España, tercera división, segunda B, por ejemplo, a jugar contra Alianza, contra Cristal, contra la U, contra grandes equipos peruanos. No te digo que les vayan a ganar, ¿eh? No te digo que les vayan a ganar porque habría que ver también el nivel, pero sí te digo que se lo van a poner difícil. Se lo van a poner muy difícil y le van a circular el balón muy rápido, porque acá el balón se circula un poquito más rápido. Lo que he visto yo también allá, que muchas veces no hay tanto centrocampismo, uno de los recursos es el juego directo. Muchas veces el juego directo. Muchas veces he visto muchos partidos que van desde la defensa buscando a los delanteros, y los delanteros corren mucho la pelota, la bajan, la mantienen para la llegada de los centrocampistas. Y eso también marca un poquito las diferencias. Pero en lo que yo he visto, para mí sí que el fútbol europeo es algo más rápido que el fútbol sudamericano. Que sea una ventaja o no, depende del partido, de cómo tú lo plantees y de los recursos que tengas. Porque ya te digo que no eso te va a hacer que lo ganes. Sí que puede ser una cierta ventaja a la hora de las transiciones. Excelente. Bien, profe. Y sí, justo, bueno, nos tocó un poco el tema de la competencia y por ahí lo del entrenamiento también, y es que justamente viendo a veces entrenamientos del ejemplo que usted mencionaba, el tema de Barcelona, y seguro que muchos clubes allá riegan el campo incluso antes del entrenamiento. Sí, claro. Entonces tienen otro ritmo definitivamente, y encima lo juegan así. Entonces definitivamente es un factor que quizás influya. Y ese tema de como mencionaba usted, el tema de lo complicado que es para un jugador promovido buscar mantener ese ritmo de competencia, muy independientemente de que tenga las condiciones o no, ¿no? Así que muchas gracias, profe, por esa... Y otro detalle, perdona, que se me ha olvidado mencionar también, es muchas veces cuando tú juegas en césped sintético, en césped natural, el bote del balón no es el mismo. El balón bota mucho más. Y tienes que tener también, saber el terreno en el que estás y probar un poco antes, porque muchas veces el defensor, cualquier jugador está acostumbrado a atacar el balón o a esperarlo porque confía que el bote le vaya a venir al pecho, pero hay veces que el bote se te va por encima.
y cuando sale el adversario ya no te da tiempo a recuperar esa posición. Eso también limita un poco y, como te digo, lo del regarlo es fundamental. En Sudamérica yo no he visto que lo rieguen muchas veces, vamos, no recuerdo verlo, en cambio en Europa es muy común. Claro, profe, excelente, excelente lo que usted menciona, ¿no? Y también ya usted había mencionado de la parte de los jugadores. eh, Usted mencionó que acá en Sudamérica los jugadores son un poco más artísticos, ¿no? Con el tema con el balón. Y en Europa son más, más tácticos, ¿no? Pero dentro de la formación, basándole ya, ¿existe alguna diferencia en las formaciones de los jugadores tanto en Europa como en Sudamérica? A ver, yo creo que el jugador sudamericano tiene más calle, empieza en la calle y empieza a coger más libertad, es más fantasía, tiene muchísimo más recursos. Tú te ves un jugador como Ronaldinho, por ejemplo, y en Europa no encuentras nadie que haga lo que puede hacer Ronaldinho. Te veías uno como Yalmiña en su día, que era también, y eso no lo vas a encontrar en Europa. O sea, esa fantasía que le ponen los jugadores sudamericanos y eso que se ve, eso se aprende en la calle. En cambio, lo que pasa es que en Europa ha llegado ya un momento en el que hay escuelas de fútbol, no tanto como en Sudamérica, porque lo que es América Latina, de México hacia abajo, hay muchísimas escuelas de fútbol, muchísimas, pero las canteras de los clubes, cuando me refiero a las canteras, son los equipos reserva de los clubes, la estructura de los piramidal de los clubes, no es tan grande como suele ser en Europa. En Europa lo que más hay son las estructuras piramidales de los clubes y escuelas, hay algunas escuelas, no tantas. Ahí, en cambio, hay muchísimas más escuelas, pero ¿qué pasa? Que los niños tienen muchísima más calle, mucha más fantasía, aprenden técnicamente suelen ser muy, muy buenos, que suelen aprender ellos en la calle. En cambio, en Europa, al tener tanta infraestructura, ya empiezan desde buenas canchas desde pequeños, empiezan en sus escuelas, empiezan en los clubes base. Al tener entrenadores, ya que empiezan así, se limitan muchísimo porque les hacen cómo golpeas, cómo juegas, cómo te orientas. En cambio, el niño de la calle aprende solo porque la mayoría de los recursos aprende solo, o es innato, o lo ha visto en otro, aprende de otro amigo en la calle. Entonces, sale muchísima más fantasía en lo que es América Latina que en lo que es Europa. En Europa son un poquito más rígidos y si nos ponemos a analizar, te empiezas a mirar, mira, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, tienes también Maradona, Pelé, empiezas a ver jugadores con una fantasía increíble. Bueno, el Fernando Redondo, cómo tocaba el balón, cómo lo protegía, todos estos. En cambio, tú te trasladas a Europa y sí, tienes jugadores como Messi, por ejemplo, también en América Latina, pero te vas a Cristiano y Cristiano te lo ves que es una bestia competitiva, una bestia goleadora, pero o sea, no tiene la técnica que tiene Ronaldinho, no te hace eso, aunque es muy hábil, tiene muchísima habilidad, no tiene. Tú te veías a Zidane y era un mago del balón, pero no era tan hábil como puede ser Ronaldinho en un espacio pequeño. Te ves a Eto'o y te veías un gran delantero, ¿de acuerdo? Era un gran delantero, pero no era como Ronaldo Nazario, no definía igual, ni hacía lo mismo. Los jugadores que se crían en Europa, yo los veo un poquito más, digamos, un poquito más rígidos que lo que son los latinoamericanos, que los veo técnicamente, de forma innata, y haber aprendido en la calle, creo que parten con un poquito de ventaja. Y eso creo que es un hándicap para los europeos, que desde jóvenes los coaccionamos nosotros y les quitamos un poquito de libertad. Correcto, sí, ¿no? Como usted menciona ahí, los jugadores sudamericanos son, tienen ese innato para poder solucionar algunos problemas en espacios muy cortos, ¿no? Y Exacto. los jugadores europeos son, como usted menciona, más tácticos, ¿no? Más jugadores que saben desde pequeño ya cómo golpear el balón, cómo moverse, cómo salir jugando, ¿no? Y nos quedó claro ahí esa diferencia. Muchas gracias, profe. Sí, profe, un gusto de escucharlo, profesor Campos. Hablando de la parte de la cultura deportiva, sabemos que Sudamérica es más como que de pasión, ¿no? Queremos saber cómo es la diferencia entre la cultura deportiva entre Europa y Sudamérica para usted. Bien, mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En Argentina, donde yo he estado mucho, he ido al fútbol y tal, lo que son los clubes, por ejemplo, son clubes sociales, donde uno es socio del club desde va y hace su parrilla, su hijo a lo mejor va al colegio del club, tienes allí piscinas, colegios, balonmano, handball, como le llaman, baloncesto. Al final haces tu vida dentro del club.
y es un club y es tu vida, es una pasión, se entiende de otra forma. En cambio, en Europa, tú eres hincha de un club y vas al club cuando hay partido. No haces tanta vida dentro del club como pueden hacer aquí en América Latina. En América Latina la gente es muchísimo más pasional. La gente es su club a muerte. Es más, le gustan los afiches, le gusta cuando le ganan... digamos, molestar, entre comillas, al rival, burlarse, se siente mucho más pasional. En Europa antes también hacíamos tanto eso, lo que pasa es que ahora últimamente ya es más la cultura de respeto, de no burlarte, no reírte, porque ya piensas, si luego me pasa a mí, me lo van a hacer a mí y no quiero que me lo hagan. Entonces, yo creo que en América Latina se vive mucho más pasional, la gente es más del club, el ambiente es mucho más caldeado, es mucho más, digamos, es una olla a presión. Los campos se nota muchísimo más, sientes muchísimo más la presión. En Europa depende en qué campos. Hay campos, por ejemplo, donde tú juegas en Grecia o Turquía, que son también ollas a presión. En cambio, hay otros campos donde no presionan tanto. Fíjate, los ingleses, si nos remontamos atrás, en los años 80, fijaros que ocurrió lo de la final de la Copa de Europa entre el Liverpool en Heysel y la Juventus, que hubo tantos muertos, los expulsaron de Europa, creo que fueron 5 o 6 años, y los ingleses a partir de ahí cambian su manera de ser y ya no son tan pasionales. Les gusta el fútbol, pero quitan las vallas, quitan todo, ya no saltan al campo. En cambio, en América Latina, en muchos campos es impensable quitar todavía las vallas porque hay gente que se lanza al campo. Y eso va a ocurrir, más tarde o más temprano va a ocurrir. Es cuestión de tiempo y cuestión de que la gente se vaya concienciando. Pero si me dices, yo he estado en partidos en América Latina, finales de Copa Libertadores, he estado en partidos de Liga Argentina, he estado en partidos en Perú, de la selección de Perú, también de Copa Libertadores en Perú, y yo veo que hay más pasión en Sudamérica que en Europa. En Europa somos más fríos para vivir eso. No es que no tengan tanta pasión, pero somos un poquito más fríos. Ahí en América la gente es más digamos, más pasional, lo vive más. Sí, claro, y también pasó justo en la final, ¿no? En la Copa Libertadores, entre Boca y River, que fueron al Bernabéu, ¿no? Porque era más tranquilo y todo lo que hubo. De hecho, que sí, el fútbol en Sudamérica es un poco más de pasión, ¿no? También en Europa es un poco más tranquilo. Claro, en Europa, Sí. cuando vino esa final a Madrid, en Europa también, Claro. también se partía con la ventaja de saber lo que había pasado en Argentina. Entonces, el cordón policial y las medidas de seguridad que se tomaron fueron muchísimo mayores que si no hubiera ocurrido aquello. Entonces, ya iban sobre aviso. Luego, muchos de los hinchas más violentos y más problemáticos no les dejaron entrar. Y claro, entonces el partido se llevó con un poquito más de calma. Pero hay que ver también que son los dos rivales que creo que más rivalidad y más, digamos, animadversión, por no llamarlo odio, pero sin diferencias que tienen unos con otros, y era una final un poquito complicada, no era una final sencilla tampoco. Claro, está bien, profe. Muy bien, seguimos, chicos. Sí, profesor, excelente. Qué importante es poder conocer a cada deportista, ya sea del nivel Sudamérica, nivel europeo, africano. Hablando en términos generales, hay que conocer a la persona para poder saber su rendimiento, para saber como persona, es decir, como persona. Entonces, y a raíz de eso, y con el transcurrir del tiempo, es que se ha creado también el análisis, ¿no? Para poder ver tanto al jugador como al equipo en sí. Entonces, ya pasando a temas de competencia, ¿cuál sería el rol del analista dentro de un comando técnico? El rol principal, ¿no? Bueno, a ver, lo primero también hay que ver qué tipo de analistas es el que vas a tener, porque tienes analista de rendimiento, por ejemplo, de GPS, que podría ser el preparador físico, tienes analista de equipo propio, y yo me imagino que nos centramos en analista de equipo rival, que es el que va a ver al adversario y que se va a encargar de hacerle un estudio a nuestro rival. Claro, sí, para poder conocer al rival. Claro, yo lo veo fundamental el papel del analista. El analista tiene que estar siempre trabajando con el cuerpo técnico y alineándose al cuerpo técnico, porque, por ejemplo, para un entrenador hay cosas que te pueden valer y para otro son diferentes. Por ejemplo, un entrenador le puede interesar cómo abre el equipo, cómo juega, si juega en corto, juega en largo, juega en medio. Le puede interesar dónde hace la presión, dónde recupera el balón el rival, porque siempre tiene unas zonas de recuperación. En cambio, a otro le puede interesar dónde va el primer pase una vez que se produce un robo. Si hay alguna metodología, alguna forma
siempre hacen la misma transición, hacen transiciones diferentes, qué tipo. Entonces, primero tienes que ver qué va a querer el entrenador, qué es lo que el entrenador prioriza y considera importante, y a partir de eso empezar a analizar el rival y hacer un estudio del rival exhaustivo, donde lo vas a hacer tanto en su fase ofensiva, fase defensiva y fase de transiciones. Y sobre todo a balón parado, porque las acciones a balón parado son fundamentales. En Europa, 1 de cada 3 goles se produce por acciones a balón parado, o sea que muchas veces tú ganas o pierdes un partido en una acción a balón parado, balón detenido, pelota quieta, como se lo suele llamar ahí en América Latina. Entonces, es un papel para mí fundamental, porque siempre, o sea, normalmente todos los entrenadores te van a decir, a mí lo que importa no es lo que haga el rival, es lo que haga mi equipo, a mí me importa mi equipo. Sí, o sea, eso es cierto, te importa tu equipo, pero evidentemente si te dicen lo que hace el rival, si te dicen cómo el rival saca los córners, si te dicen cómo el rival hace la transición, si te dicen cómo repliega, si se escalona, si no se escalona, si hay algún jugador que saca peor el balón, si juega siempre en corto y, y saca el balón jugado desde atrás con pocos jugadores, si lo hace con muchos, si ayudan, si no hay ayuda, si ayudan los interiores, todo eso son siempre ventajas. Y en el fútbol profesional de hoy en día, cualquier pequeño detalle, por muy pequeño que sea, te hace ganar o perder un partido. Entonces, para mí el análisis es fundamental en el fútbol de hoy, y ya no me refiero al profesional, fútbol amateur ya de categorías segunda, o sea, digamos, cuando me refiero a segunda, no me refiero a España porque están muy profesionalizadas, me refiero de lo que es América Latina, segunda, tercera, tal, todas esas categorías ya deben empezar a incluir sus analistas y análisis de rival, porque es fundamental. Claro, qué importante se ha convertido ahora en una herramienta fundamental porque te va a brindar todos los datos estadísticos acerca de tanto anteriores a los partidos como durante el partido, ¿no? Y bueno, y posterior también, ¿no? Que te va a servir para posteriores partidos. Entonces, pero tiempo atrás, ahora usted me dice que hay un analista de rendimiento y otro de rival, pero tiempo atrás no ha existido así. ¿Y cómo es que ahora, qué papel cumplían a que esos entrenadores? No sé si los analistas eran los mismos entrenadores o el asistente técnico que cumplía ese rol. ¿Cómo se manejaba antes? Claro, antes era pues el mismo entrenador o el asistente técnico, tenían que ver ellos los partidos. Yo, por ejemplo, cuando tú empiezas, tienes que hacer tus prácticas, empiezas entrenando un equipo. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Liga, ¿qué hacía? Si tú no tienes ese papel o esa persona dentro de tu equipo, si yo juego los domingos, el sábado yo voy a planificarme para intentar ver 1 o 2 partidos de mis rivales. Pero me gusta, por ejemplo, verlos más in situ. Está claro, España es más pequeño, las comunicaciones son un poquito más sencillas en cuanto a carretera, las distancias no son tan grandes. Centrándonos, por ejemplo, en Lima, de ir de un sitio a otro que no haya mucha distancia, depende del día, depende del tráfico, te puede costar un montón de tiempo. Y como Perú es inmenso, por ejemplo, ir a ver de un sitio a otro se complica, en lo que es en fútbol amateur. En cambio, en España eso es más sencillo. Por ejemplo, coges el coche, quedas con tu ayudante o con tu asistente o tú mismo solo, te vas con tu libreta táctica donde tienes anotados todos los campos, todas las cosas, ya te tienes hecho el trabajo previamente y te ves tu rival, cómo sale, cómo analiza. Si puedes lo grabas, si te dejan lo grabas, porque en todos los campos no te dejan grabar. Hay campos donde no te dejan grabar, hay otros donde sí, hay otros que donde la visión es muy mala y a lo mejor grabar no te ayuda mucho, pero siempre llevarte una libreta y un bolígrafo, empezar a anotar cómo sale el balón, si me hace alguna jugada, cómo me hace los golpes, los libres indirectos laterales, cómo golpea los golpes frontales, cómo hace los saques de esquina, si me marca zona, mixto, combinado, cómo me hace el marcaje, cómo hace las transiciones, ver lo fundamental del equipo para tú hacerte tu análisis y tenerlo ya de cara a la segunda vuelta y tener ese equipo estudiado y luego durante la semana, cuando te vas a enfrentar a él, ir trabajándolo. Cuando no existía el analista, uno se lo tiene que hacer todo. Esto depende del presupuesto que tenga el equipo y de los recursos que te den. Te da un analista, genial. ¿No tienes analista? Pues entonces te lo tienes que hacer tú, no te queda de otra. Sí, hay un trabajo que todavía en nuestro país hay que mejorar porque inclusive hay ocasiones donde uno desea ir a ver un partido al estadio, por decirlo así, y bueno, no te permiten entrar más que con la ropa ligera. Entonces no puedes, no tienes esa oportunidad y entonces tienes que ver la forma. Y ahí es donde nace otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo primero? Si tú no tienes las herramientas, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo primero que debería de captar uno para hacer el análisis
en observación directa. Hombre, yo creo que bueno, salvo que sea un partido, por ejemplo, como la final de Copa Libertadores, que bueno, yo estuve en Lima viéndolo, el de River y Flamengo, que no te dejaban ni gafas de sol, ni gorra, no te dejaban nada. Ahí totalmente de acuerdo, no podías llevar nada, solo el celular, quiero recordar. Entonces ahí intentar grabar lo que puedas con el celular, intentar llevar el celular lo más vacío que puedas para intentar grabarte todos los saques de esquina del rival, tanto a favor como en contra. ¿Por qué? Porque yo a favor quiero ver cuántos jugadores entran, cuántos van al remate, si va primer palo, punto penalti, segundo palo, corta pasada, la gente que me deja el rechace, cómo me sacan el córner, si me lo sacan en corto, si van dos jugadores, si va uno solo, faltas lateral, pero en cambio cuando defiende yo quiero ver dónde se ubica el portero, si se me ubica más adelante, más atrás, porque no es lo mismo correr hacia adelante que correr hacia detrás, ¿vale? Ver si me hacen zona, si me hacen mixto, si me hacen combinado, si me dejan gente al rechace, si yo saco con dos en corto, si ellos me mandan dos y me sacan corte rechace y puedo quitar una persona al rechace, meter dos, ver cuántos jugadores me cierran, entonces ver todas esas opciones en cuanto a saque de esquina, cuanto a faltas laterales, ver, normalmente me van a hacer un marcaje zonal, ver si cuando me marcan barrera me ponen uno, me ponen dos en las faltas laterales, ver si me marcan uno, si me marcan dos, si uno me marca en corta, si todos entran en zona o marcan al hombre, ver si siguen o si no siguen, si se queda alguno al rechace, y cuando la sacan igual, ver si me la pega un diestro, me la pega un zurdo, van dos a pegarle al balón, si uno desdobla, si uno no desdobla, cuántos se quedan en segunda jugada a rechace, cuántos cierran, cuántos entran, todo eso es fundamental. Intentar grabártelo y si no verlo, intentar recordarlo o llevarte algún papel o algún bolígrafo. Llevarte algún papel, porque no creo yo, un papel siempre te pueden dejar verlo, te sacan y dices, mira, tengo 3 hojas, solo estas 3 hojas. Llevas un bolígrafo, voy a anotarlo, te lo intentas anotar lo que puedas, intentar acordarte, anotar todo lo que puedas y luego a la hora de ver cómo aperturan, si me juegan en corto, si me juegan en largo, si me juegan a través de un lateral, a través de un central, si el medio centro, que es lo que llamamos el 5, bueno, el 5 también en Argentina, lo que era redondo, si el medio centro baja mucho a recibir y le ayuda a los dos interiores, si uno de los laterales se sube, si uno de los laterales cierra o en cambio me abren más. O sea, ir mirándome cualquier dato que me pueda ayudar a mí a la hora de ir viendo el patrón de mi rival, el patrón de juego que me va a ir haciendo mi rival para poder intentar yo combatirlo y neutralizarlo a la hora de enfrentarme a él. A ver, que tú cuentes con todas esas herramientas te va a ayudar. Evidentemente, el rival también tiene sus recursos y también te estudia a ti. No te garantiza que ganes, pero sí te garantiza saber un poquito más del rival. Es como dijo Jimmy Dean, ¿no? No puedo orientar no puedo controlar el viento, pero sí puedo orientar mis velas para que vayan a favor del viento. Entonces, eso es una ventaja y yo creo que eso es fundamental. Intentar llevar aunque sea un bolígrafo y un papel, ¿sí? Te llevas un bolígrafo, un papel. ¿Se ve bien? Bolígrafo, un papel. Te dibujas, no sé si se ve un poquito el campo de juego. Sí, ¿Se ve? Sí, te dibujas ahí un campo de juego, ¿vale? Y a partir de ahí tú ya haces tus anotaciones propias y de rival, según tú quieras. Si es con el a favor, y te vas haciendo todas las anotaciones que tú crees que te van a ayudar. Excelente, excelente recomendación, profesor, a tomarlo en cuenta. Adelante, Jaime. Sin una duda, vamos a tomarlo en cuenta todas las recomendaciones que nos pueda dar el profesor Rafael, ¿no? Hacemos un paréntesis, profe, para poder mandarle saludos al profesor Carlos Celada, que le manda saludos también a usted, profe Rafael. Dice saludos a todo el equipo y en especial al profe Rafael, ¿no? El profesor Carlos Celada es un gran amigo mío, excelente profesional, excelente persona. Así que le mando un abrazo muy grande también. Sí, sin duda. Un saludo para el profe Carlos Celada. También a toda la gente que nos está viendo en esta transmisión. Tenemos gente desde México también que nos está siguiendo, desde Chiapas, ¿no? A todo el público peruano también nos está siguiendo. Así que no se olviden de compartir la transmisión, darle me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, por si se perdieron alguna cosa, lo pueden encontrar ahí. Así que continuemos con esta misma charla. Vamos, Rodrigo. Sí, profe. Justo mi pregunta viene un poco con lo que comentaba, qué aspectos analiza, pero ya que los dijo, el tema de la pelota parada, ¿no? Porque si bien es cierto, tú puedes analizar la pelota parada a favor y en contra, pero el rival también te analiza. Y de repente el entrenador trabaja durante la semana con respecto al rival, entonces puede cambiarla, ¿no? O sea, tú puedes analizar la pelota parada en defensa, en ataque, la trabajas para defender la pelota parada que te van a hacer, trabajas la que vas a hacer, pero el entrenador puede cambiar al último momento, ¿cómo manejan eso?
Porque durante el partido, vamos a ver, eso que dices es totalmente cierto, es así. O sea, tú haces un estudio del rival, normalmente le sueles ver los últimos 4 partidos, 2 en casa y 2 fuera, y el rival normalmente sabes que no se comporta igual fuera que en casa. Suele variar un poquito porque en casa tienden a atacar un poco más, ¿vale? Es por eso que tú ves fuera, tú vas a jugar, por ejemplo, fuera y a ti te interesa ver al rival en casa más que fuera, pero te ves también fuera por ver el tema de la pelota parada e intentar ver algún recurso, algún gesto, qué es lo que hacen. Te lo pueden cambiar a última hora, pero para eso, claro, tú también trabajas tu defensa. La trabajas no solo cómo te va a atacar ese rival, sino la trabajas en muchos recursos. Dependiendo de cómo me vayan a entrar a mí los rivales, si a lo mejor yo defiendo, vamos a poner que yo defienda zonal, donde meta 1 en palo, 1 en corta, 3 en primera línea de zona, 3 en segunda línea de zona y 2 en rechace. Hago una zona total y marco en zona. Pero me meten mucha aglomeración a primer palo. Yo sé que mis rivales me meten muchos jugadores a primer palo, yo también voy a tener que cambiar un poco. En la primera jugada que mi rival me haga eso, me voy a dar cuenta también el recurso que va a estar utilizando de una manera, digamos, progresiva, o va a estar insistiéndome mucho de esa forma. Entonces, durante el partido voy a tener que hacer correcciones, voy a tener que llamar a uno de mis jugadores y decir, cambiamos un poquito la distribución, ¿vale? Nos están entrando mucho a primer palo, cambiamos. El que tengo, quita uno de rechace y ponlo a primer palo, el de corta, que vaya un poquito más para atrás y reforzamos el primer palo. A la hora de reforzarlo, ahí tú tienes que ir viendo y saber leer el partido para ir haciendo un poquito de correcciones. Mira, vamos a un partido que el año pasado, por ejemplo, yo creo que lo tenemos todo en la retina, la mayoría. ¿Os acordáis de la semifinal River-Boca? River gana 2-0 en el Monumental, Boca gana 1-0 en la Bombonera. Si os dais cuenta, el recurso a balón parado en faltas laterales de Boca siempre fue el mismo. Siempre, con Alfaro de entrenador. Siempre McAllister sacaba a primer palo y entraban 3 jugadores al remate a primer palo. Siempre. Siempre. Yo se lo vi hacerlo como 8 o 9 veces en el partido. Todas las veces. No varió ni una sola vez. Pues 3 o 4 veces o 5 le remataron a River. Muchas veces es que no estás atento a lo que te están haciendo, porque le sacan un remate ahí siempre a la misma zona. Y ves que siempre McAllister la dejaba muy bien y muy en corto siempre. Entonces tú, por ejemplo, si tienes preparado otro tipo de defensa, en ese momento ya ves que te lo hacen 2 veces seguidas, no es casualidad, ya puedes corregir, intentar reforzar esa zona. Normalmente ya ahí es la lectura del partido. Estás tú, a lo mejor tú estás muy metido en el partido, está tu asistente, oye, mira, ¿no te estás dando cuenta que nos están atacando mucho primer palo? Ah, pues coño, tienes razón, tienes toda la razón, vamos a intentar reforzarlo. Llamas a un jugador, haces algún cambio, normalmente tienes que tener siempre un plan B. Pero claro, evidentemente todos nos vemos y todos nos estudiamos. Y al final puedes sorprenderlo con alguna jugada especial que prepares. Yo hay veces que preparo faltas o golpes directos donde solo lo puedes hacer una vez en el partido. No lo puedes estar haciendo de forma... ¿Por qué? Porque enseguida te la van a cazar y de una acción ofensiva para mí se me puede convertir en una contra, una transición, y al final acabar yo perjudicado por intentar reincidir en esa acción. Entonces, yo creo que ahí, sobre la marcha, uno lee el partido y va cambiando recursos. Profe, y el tema del entretiempo, ¿el analista normalmente está con el comando técnico en la banca o está desde las tribunas y baja a dar un informe a mitad de tiempo? Bajas. Yo he hecho de analista, hice de analista 6 meses en un equipo y yo voy a la tribuna, en la tribuna estoy viéndolo todo, estoy viendo desde arriba y estoy anotando todo el rato. Estoy viendo las acciones a balón parado, cómo entra el equipo, cómo defiende, cómo repliega. Yo recuerdo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que vi un equipo que en Europa no es muy normal, aquí en Sudamérica, América Latina es un poco más normal, los marcajes en las acciones, en los saques de esquina al hombre. Aquí normalmente se suele marcar más al hombre, van todos al hombre. En cambio, en Europa, si nos damos cuenta, claro, marcas zonal o te hacen un mixto. Marcas, 3 van al hombre, el resto van en zona. Yo vi que ese equipo nos marcaba todos al hombre, nos estaba marcando todos al hombre. Entonces, en el descanso, yo ya preparo la estrategia. Hablas con el entrenador sabes que voy a hablar y tal, sí, sin problema. Entonces tú le dices, mirad, tener en cuenta que estos van al hombre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer estrategia. Todos a primer palo, todos entramos a primer palo, muy rápido. Y estos 2 que están en rechace, rápidamente buscan segundo palo. Automáticamente sacamos el córner en largo, arrastramos, metemos a segundo palo, gol y ganamos 0-1. Minuto 5 de la segunda parte metimos el gol y ganamos 0-1. ¿Casualidad o no? Bueno, intentamos explotar los recursos en función de lo que nos convenía y ahí tuvimos suerte y lo vimos más sencillo, pero al descanso tú siempre, para mí lo ideal es verlo desde la grada porque cuanto más alto estés, mejor lo vas a ver. No se ve igual que a pie de campo. Y luego... ten en cuenta que el entrenador, lo que es el director técnico, está más metido en el partido, está más en otras cosas, en corregir.
Y hay veces que se le pasan todos esos detalles porque estás con el corazón a 1000. Entonces, desde arriba estás más tranquilo, lo estás viendo, no eres el entrenador es el que más se está jugando, lo ves un poquito más tranquilo, bajas al descanso y ahí es donde se pueden hacer correcciones y un poquito cambiar tu estrategia. Ah, ya, interesante, interesante. Sí, correcto, correcto. ¿No? Es importante también nosotros, bueno, el papel del analista que pueda muchas veces sacar adelante un resultado, ¿no? Ya que los entrenadores dentro del campo están con toda la, digamos, con toda la preocupación, que los equipos se muevan bien y todo, etcétera, ¿no? Pero también es importante, profe, y quería preguntarle, en cuanto a qué aspecto se puede analizar, ¿no? A tu propio dirigido, a tu propio equipo, ¿no? ¿Qué aspecto primero analiza a tu propio equipo, ¿no? Para poder afrontar los partidos. Claro, yo por ejemplo, tienes también analista de equipo propio. Yo en mi equipo, siempre que yo cuando voy a entrenar y cojo un equipo de primeras, lo primero que yo empiezo a trabajar es la defensa. Yo siempre empiezo a hacer la casa por los cimientos, ¿entiendes? Yo trabajo el equipo desde atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque lo primero que me va a interesar es organizarme defensivamente bien atrás y coordinar bien a mi equipo, que transicionen y que el equipo se mueva como una unidad, es lo que más me interesa. Entonces a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo que la defensa no se me escalone, la defensa, porque muchas veces ves equipos que la defensa parecen las isobaras del tiempo o la bolsa, que te van haciendo así, te van dejando espacios y eso me aprovechan mucho a pases en diagonal y muchos pases a la espalda. Entonces, yo trabajo mucho también la defensa, miro mucho si sube un lateral, que mi equipo transicione y me haga rotación. Si me sale un defensa, por ejemplo, un defensa sale a achicar y sale a hacer presión, el medio centro, si juego, depende del sistema de juego que yo tenga, porque va a depender de los jugadores que yo tenga en ese momento en campo, el medio centro ocupe el lugar del defensor. Entonces, todos esos movimientos que yo tengo que entrenar previamente con mi equipo y todas esas cosas, todos esos aspectos a corregir, esos más que nada, aparte del partido, tú los tienes que corregir en tus entrenamientos. Cuando preparas ese tipo de ejercicios y los días que tú haces partidillo, normalmente suelen ser los jueves, el día de más carga, el día que más carga metes, depende cómo distribuyas la semana, donde tengas el partido, es el día más alejado del partido, es donde yo trabajo ese tipo de acciones y me suelo colocar entre la defensa de mi equipo. Me suelo colocar entre la defensa en línea y es ahí donde yo lo veo y donde yo quiero que la defensa, primero, que no se me separe y que no se me escalone, ¿vale? Y luego con el centro del campo. Si voy a defender, quiero que se me junte mucho el equipo. Si no voy a defender o voy a atacar, dejo que salgan un poquito más. Pero todo ese movimiento, quiero que sea un movimiento de una unidad. Un movimiento que la gente lo haga de manera sistemática. De manera sistemática. No que estén pensándolo, sino que lo hagan de forma innata, a base de mucho ensayarlo. Yo me fijo muchas veces eso. A la hora de un rival, por ejemplo, yo me fijo mucho si se me escalonan, si el lateral me sube mucho o no me sube, si me van los dos, si se me escalonan, si me dejan espacios a las espaldas. Entonces, todo lo que yo me fijo en el rival para intentar sacar ventaja es lo que me fijo en mi equipo para intentar evitar que las cosas que yo considero que son importantes le ocurran a mi equipo. Entonces, a partir de eso yo trabajo a mi equipo y defensivamente, por ejemplo, es lo primero que yo empiezo a trabajar, coordinar la defensa y el centro del campo, siempre, porque al fin de cuentas los delanteros les suele dejar más libertad, les suele dejar un poquito, no le vas a poner esa rigidez, sí que practicas arrastres, libertad de movimientos, caídas a banda, aprovechar jugadores de segunda línea, pero yo me suelo fijar más que nada en eso y trabajar con ellos la forma defensiva. Sí, correcto, ¿no? La zona defensiva también es importante, ya que un error también te puede costar el partido, ¿no? Te cuesta los partidos. Exacto, exacto. Pues es importante que puedan estar bien, como dice usted, toda la defensa bien alineada, ¿no? ¿Y continuamos, muchachos? Bien, sí, profe Rafael, bueno, yo creo que respecto al tema de colectivo, al tema táctico, creo que sin duda nos ha aclarado bastantes detalles, pero por ahí también quizás va el rol y la función del analista y a veces es desmenuzar esas acciones colectivas en acciones individuales, ¿no? Seguro que también parte del análisis es el tema de analizar a jugador por jugador, qué tantos duelos se perdieron en el partido, qué tantos aspectos se dejaron de realizar. Entonces, bajo ese punto de vista, ¿qué cosas son las que analiza en sí, desde la experiencia que tiene, o también depende esto de lo que pide el comando técnico, o es algo que ya básicamente lo tiene usted y luego lo transmite ya como parte del trabajo de analista?
Sí, cuando tú haces un trabajo y te vas a enfrentar a un rival, por ejemplo, es importante hacer un estudio de tus pares. Tus pares, es decir, tú en el partido vas a tener 10 mini enfrentamientos, porque al final portero con portero no, pero vas a tener un extremo que te va a entrar a tu lateral, lateral con el otro extremo, delanteros con centrales, centrocampistas con centrocampistas. Es darle la máxima información que tú puedas de su rival, del que se va a enfrentar. Por ejemplo, decirle, mira, vamos a poner un ejemplo del Madrid contra el City ahora, ¿no? Vamos a ver un partido que se tiene que jugar el partido de vuelta, se va a jugar en Manchester, Madrid-City. Si yo, por ejemplo, soy el entrenador del City y mi lateral izquierdo, bueno, no va a ser Mendy porque Mendy está sancionado, pero puede ser Zinchenko, por ejemplo, puede ser Zinchenko seguramente, si el ruso, decirle, oye, mira, cuando sube Carvajal, que hace 3 o 4, 5 subidas como máximo durante el campo, estate atento porque Carvajal nunca va a desbordar hacia afuera, él nunca va hacia afuera, él siempre va hacia adentro. Entonces, a la hora de marcarlo, estate atento y dale campo por fuera. Dale campo, tú ve dándole banda, que no es su fuerte, pero estate atento al marcaje hacia adentro, y le pones un pequeño vídeo donde ve a Carvajal, 2 minutos, 3 minutos, porque al final el vídeo siempre va a ser la duración del vídeo por 3. Porque él te va a parar, vas a hacer preguntas, ¿me entiendes? Y tampoco es cuestión darle mucha información, siempre es mejor verlo tú, porque si tú se lo das al otro jugador, el otro jugador igual ni lo ve, pero si lo ve contigo 2 minutos, le dices, ven, mira, lo ves juntos, tienes preguntas, esta duda, esto te hace. Entonces, eso le va a dar mucho a la hora de marcar, porque si os dais cuenta, por ejemplo, hay jugadores que nunca se le va a un rival. Veías, por ejemplo, cuando jugaba Paolo Maldini en el Madrid, en el Milán, y jugaba contra el Madrid y jamás lo desbordaban, porque lo veían, lo estudiaban, sabían. Y él, aparte del talento y de lo bueno que es el jugador, es porque le ha hecho un estudio a su adversario. En cambio, hay otros que le da igual. Confían en sus posibilidades y si no lo pones de enfrente, sus recursos, pues a lo mejor no ve a tu rival. Y hay muchas veces que son rivales muy difíciles de marcar. Entonces, siempre es bueno dar información. O decirle, ojo, que cuando este jugador recibe, lo primero que recibe en el centrocampo siempre recibe de espaldas. Si yo me voy a anticipar, atento a la anticipación, porque él siempre gira sobre sí mismo y me abre hacia su parte izquierda. Siempre hacia afuera. Entonces, a la hora de encimarlo, ojo, vete a su parte izquierda. Si yo no llego, no me da tiempo, vete a su parte izquierda, porque si te das cuenta, en el partido lo hizo 12 veces y de las 12 veces, 11 lo hizo así. ¿Me entiendes? Por ejemplo, decirle, mira, este jugador le voy a atacar el balón, siempre se espera, nunca ataca el balón. Atento, si voy a hacer anticipación, ojo, voy con tiempo, le voy a hacer presión cuando el jugador está de espaldas, no cuando se me da la vuelta. Entonces ya es muy difícil. Entonces vas haciendo esos pequeños estudios de los rivales o, por ejemplo, defensivamente. Vamos a poner un ejemplo. Ahora yo veo el Bayern de Múnich, lo he estado viendo todos los partidos porque la liga alemana es la primera a iniciar, la primera en reanudarse. Si nos damos cuenta, yo veo el Bayern de Múnich un equipo, para mí a día de hoy, lo que pasa es el favorito número 1 para ganar la Champions, por lo que le he visto, porque es un equipo muy sólido, ataca muy bien, transiciona muy bien, defiende muy bien. Es un equipo que está en estos momentos muy bien, parte con ventaja y cuando vas a jugar un campeonato, que digamos, esta segunda parte, debido a lo del coronavirus que han echado a rodar en mayo, junio, julio y agosto, cuando tú vas a competir 3-4 meses, llevar un mes de ventaja como lleva el Bayern es mucho rodaje. Entonces, yo le veo un equipo muy sólido, pero yo sí que le diría a mis jugadores, yo le he visto que han encajado 3 o 4 goles de la misma forma, y es en saque de esquina. Cuando sacan de esquina, a la hora de armar la zona, si sacan de esquina en la parte más lejana, siempre lo sacan a la zona más larga, la primera línea de zona, y Alaba es el más flojo, porque Alaba se queda siempre quieto, nunca ataca el balón. Entonces yo intentaría decirle, mirar, fijaros en Alaba, se queda aquí quieto, se para mucho, cuando voy a rematar, me anticipo por delante a Alaba y no quiero 1, quiero 2, ¿vale? Y lo ensayo. Entonces, intentad dar toda la información que puedan. No me saquéis el balón por esta zona porque aquí siempre se coloca Boateng. Boateng siempre se coloca en medio. No lo saquéis, es un jugador de casi 2 metros, muy difícil. No cerréis mucho el balón porque fijaros en Neuer. Neuer coge todos los balones por alto. Vamos a perderlo y lo único que vamos a conseguir es que Neuer nos haga un saque rápido y nos cojan a nosotros una contra. Entonces, voy a hacer todo ese estudio y voy a dar toda la información. Si se coloca más adelante, más atrás. O sea, eso se lo mostraría a los jugadores, evidentemente, sin condensarlos mucho y a cada uno la parte que le toque. Tampoco hay que aburrirlos mucho, porque cuanto más información das, y más si das información que no es del jugador o no es de su puesto, al final acaban desconectándose un poco. Bien, sí, profe, justamente ahí refiriéndonos a lo último que nos decía, es utilizar este tema del análisis porque por diferentes motivos y
desde que empezó a hablarnos de eso, lo ha manifestado que es importantísimo, pero también pasa por llevarlo por el lado pedagógico, ¿no? Por no sobreinformar, como por ahí lo dijo, por no sobreinformar al jugador, porque al final se termina haciendo algo que no queremos. Entonces, entender por ahí que el tema del videoanálisis a veces hace algo y logra algo que nosotros quizás no logramos como entrenadores, que es el tema de convencer al jugador. Una cosa es que le digas, oye, pasa esto, y otra cosa es que lo veas, ¿no? Entonces, eso sin duda es algo que tenemos que destacar. Y aprovechando lo que nos mencionaba, profe, también me parece que es importante que nos comparta cómo se transmite esa información, si se hacen charlas tácticas con todo el grupo, individuales, las hace el analista, las hace el director técnico, el asistente. ¿Cómo maneja eso? Normalmente, yo cuando lo he hecho, siempre las hago yo, porque yo me he analizado siempre mis equipos, pero normalmente lo hace el técnico. El analista le pasa el informe al técnico, el técnico lo ve con el analista, lo visualizan, ¿de acuerdo? Y entonces al final es el técnico, el director técnico el que te va a dar toda esa información. Pero al final una imagen vale más que 1000 palabras. Yo empiezo trabajándolo con mis jugadores uno por uno en el entrenamiento. Le echas a lo mejor la mano al hombro, empiezas a contarle, vale, hala, sigue. Y le empiezas a hablar, le empiezas a entender, le empiezas a introducir el tema poco a poco. Poco a poco la semana empiezas a trabajarla hasta que llegamos a finales de semana, que es donde voy a trabajar el rival y donde les voy a dar toda la información en conjunto. Yo siempre cuando trabajo los viernes, trabajo balón parado, trabajo todas las acciones a balón parado de mi rival y las propias, siempre me tomo ese tiempo y entonces ahí les voy explicando un poquito. Pero al final una imagen vale más que 1000 palabras. Te voy a poner un ejemplo. Mira, una vez un equipo mío nos estábamos jugando un ascenso contra el rival directo. Ellos eran primeros, nosotros segundos, ¿vale? Ellos nos sacaban 2 puntos. Subían los 2 primeros, pero nosotros ahí era ganar o ganar. Entonces yo le dije, mirad, si en algún momento del partido a nosotros nos lanzan un penalti, si el balón lo coge este jugador, yo se lo digo en el banquillo, o sea, en el vestuario, en el camerino, como le llaman, ¿no? ¿Le llaman camerino ahí? El vestuario, ¿vale? En el vestuario, en el camerino, le digo, mirad, si lo coge este jugador, ¿vale? Le digo al portero, lánzate a tu derecha, porque te los tira a la izquierda rasos siempre. Lo he visto lanzar 10 penaltis, 8 lo he visto igual. Yo me la juego aquí delante de todos vosotros. Esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, al final, resulta, casualmente, nosotros íbamos ganando 2-1, minuto creo que 80 o 76, 78 por ahí, nos pitan un penalti en contra y coge el balón. En ese momento, bueno, tú estás alterado, estás a 1000, estás protestando al árbitro porque tú consideras que no es penalti, etcétera, etcétera. Bueno, al final el portero está ahí a 1000. Entonces, pero el portero, yo me acuerdo que le digo, acuérdate de lo que hemos hablado. Y él se lanza a un costado, teníamos ensayado cómo se iba a lanzar y cómo iba a sacar. Cómo iba a sacar en el momento, si recuperaba el balón, teníamos ensayado también cómo íbamos a hacer la transición. Entonces, lanza el adversario y el penalti fue como yo le dije. Se quedó con el balón, lo cogió, sacamos y metimos el 3-1 en la transición. Entonces, al final, ganamos y nos pusimos líderes por un punto a falta de 2 jornadas. A lo que me refiero con esa anécdota es que no hay cosa que más credibilidad te vaya a dar entre los jugadores que cuando tú le digas una cosa, esa cosa vaya a pasar. Y ellos lo evidencien. Cuando ellos ven que todas las cosas que tú le dices, eso se va a producir, eso a los jugadores les va a dar muchísima credibilidad y te van a respetar mucho. Ahora, el jugador tampoco es tonto. El jugador en el momento que ve que el entrenador, el segundo entrenador, cualquier cosa, toda la información que le das o todas las cosas que le dicen no se produce o percibe que tus conocimientos no son tan altos, el jugador empieza a perderte el respeto. Y cuando empiezan a perderte el respeto, al final ya no te haces cargo de ese grupo se te acaba yendo de las manos. Entonces, al final, una imagen vale más que 1000 palabras desde mi punto de vista. Y sobre todo que lo que tú cuentes, eso se produzca. Eso es verdad, ¿no? Y justo ahora que muchos jóvenes somos los que estamos estudiando, a veces tienes que convencer al jugador por el conocimiento, ¿no? Profe, y yo le quiero hacer una pregunta, pero antes espero que lo que diga sea cierto y que el Bayern campeone. No, Bueno, eso no lo sé, si no ya estaría apostando. No, yo tampoco, pero... Pero creo, a ver, de mi punto de vista, lo que pasa es que son partidos únicos, pero me da la sensación de que el Bayern, de todos los que yo he visto, es el más sólido. Profe, también. Le quería preguntar por la función que cumple el analista en la sesión de entrenamiento, ¿no? Si durante la semana, mientras los jugadores entrenan, el analista está en la oficina viendo el rival de turno,
o hay algunos que graban el entrenamiento y analizan el entrenamiento para ver errores. Entonces, ¿cómo, desde su punto de vista, cómo debe ser o cómo lo hace? Desde mi punto de vista, tiene que estar en campo. Cuando se entrene, el analista tiene que estar con el equipo. Y tiene que estar, bueno, si tienes mucho presupuesto, vamos, por ejemplo, Alianza, o Selección Perú. Si nos vamos, por ejemplo, a Selección Perú, tendrá su analista de campo y su analista de rival, pero ambos tienen que estar, de equipo propio, perdón, y tu analista de rival, pero ambos tienen que estar en campo con el entrenador. Tienen que estar hablando con Gareca, le tendrán que estar diciendo cualquier observación o cualquier apreciación, trabajándolo de cara al día siguiente, y una vez que acabes el entrenamiento, te vas con el comando técnico o ya te vas a visionar vídeos a lo que es la sala de vídeos y todo, y con todo el software y el equipo de trabajo que te permitan. Pero desde mi punto de vista, de poco te va a servir que el analista esté en el despacho y tú estés entrenando en campo cuando hay cosas que te puede aportar, porque yo siempre pienso que cuando tú tienes un comando técnico, segundo entrenador, analista, preparador físico, todos somos un equipo y todos tenemos que coger un remo y remar en la misma dirección. Todos suman. Créeme que hay veces que uno no ve una cosa y te la dice otro, al final todos suman. Y yo creo que un equipo tiene que trabajar unido y todos juntos y escuchar a todos. O sea, al final el entrenador decide y toma la decisión que él cree conveniente, ¿de acuerdo? Pero sí que hay que escuchar a todos, porque aquí cualquier idea es buena, no la tuya por ser el cabeza visible es la mejor siempre. Yo pienso que todos pueden sumar y todos pueden aportar y siempre es bueno escucharlos. Y yo creo que la mejor manera, desde mi punto de vista, es que todos estén en campo. Ya, interesante. Profe, y el tema de los drones y eso, ¿nos puede comentar un poco? Porque... Para mí un dron yo creo que es fundamental, sobre todo para el juego de posición. Claro, tienes que tener presupuesto. Evidentemente, si tú tienes una escuela o vas como entrenador a una escuela y pides un dron, pues seguramente mejor ni lo pidas. Pero si te vas a un gran club, tú por ejemplo trabajas en Alianza, trabajas en la U, trabajas en Cristal, trabajas en la Universidad de San Martín, trabajas en equipos ya grandes, en equipos ya importantes, pues a lo mejor dices, oye, me interesa tener un dron. Y a día de hoy un dron tampoco es que sea tan caro, está al alcance de todo el mundo. Te puede costar entre 500 y $1000 un buen dron, ¿verdad? Entonces, a la hora de que tú hagas un partido o verlo, yo subo el dron en la parte de arriba y me lo estoy grabando y luego me lo veo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver en horizontal que ver desde arriba. El dron me va a ver si la defensa se me va a escalonar, si repliegan como yo pido, si transicionan como yo pido. Entonces, yo a través de lo que vea en el dron, analizando con mi equipo, y si les voy a poner el vídeo, le diré, mira, lateral. En este caso, fíjate, te quedas arriba y no bajas. Mira, te quedas arriba y no bajas, siempre. Fíjate, siempre me hace lo mismo. A la hora de que el equipo se mueve como una unidad y transiciona, tú te quedas parado en tu sitio. ¿Ves? Y es donde más vas a ver los errores y el juego de posición. Es donde veo yo que es lo mejor, pero para analizar, digamos, entrenamientos propios, el dron. Luego, por ejemplo, hay en la Liga Española hay un programa que se llama Media Coach, que tiene acceso el seleccionador español y todos los clubes de primera y segunda división, donde hay unas cámaras en los estadios que van las cámaras todo el rato como un dron y tienen acceso a esas cámaras y a visualizar esos partidos. Entonces, tú ahí ves muchísimo juego de posición y ves muchísimos, digamos, errores, no errores, cosas que tú puedas aprovechar del rival a la hora de enfrentarte a él o de corregirte a tu equipo. Ah, interesante, profe. Sí, profesor, muy bien. Todos sabemos que en la parte física lo ve básicamente el preparador físico. Usted como analista, usted también evalúa la parte física del equipo, o sea, si hace el recorrido correctamente o no lo evalúa mucho la parte física usted como analista. Yo es que, vamos a ver, cuando yo entreno, la parte física, he tenido alguna vez preparador físico, pero normalmente, a mí particularmente, claro, depende de los recursos que tengas y del club donde vayas. Si tienes un club que te pone un buen preparador físico, me gusta hablar con él y ver cómo vamos a trabajar, porque tiene que trabajar según mi metodología. A mí, por ejemplo, no me gusta trabajar analítico, me gusta trabajar integrado y ver de la manera que lo vamos a trabajar. Al final, tú tienes que considerar volumen, intensidad de entrenamiento y tiempos de recuperación, que es lo que te interesa. Es ahí donde tú vas a evaluar a tus jugadores. En Europa normalmente hacemos 3 evaluaciones, que son los test que se suelen hacer de cómo está el jugador. A comienzo de temporada, en la parte de Navidad, ¿vale? Y más o menos a finalizar la temporada. Vas a evaluar cómo está la parte física. Yo si el preparador físico no trabaja como a mí me gusta, normalmente tuve un preparador físico que trabajaba en analítico y pensando en atletismo. Y a mí eso no me vale trabajar en analítico, yo lo quiero trabajar en integrado. A mí no me vale que el preparador físico se dedique 1 hora a él y me diga tú tienes 20 minutos.
Entonces, ¿cuándo trabajo yo lo táctico? ¿Cuándo coordino el equipo? ¿Cuándo hago el balón parado? ¿El rato que él me deja? Entonces, estoy trabajando maratonianos, no estoy trabajando futbolistas. Y lo primero que hacemos nosotros es jugar al fútbol. Entonces, yo lo necesito todo integrado y ejercicios que no valgan para nada no los quiero. Quiero todo integrado y todo con balón. Puedo hacer cosas puntuales sin balón, pero cosas puntuales que sean muy cortas. Porque al final tú al jugador, en el momento que le empiezas a dar algo sin balón, lo aburres. Y no tiene sentido porque se juega con balón. Es ver con el preparador físico el trabajo de la semana, ver cómo lo vamos viendo físicamente, si vamos a trabajar en anaeróbico, vamos a trabajar más carga, menos carga. Normalmente depende, si a lo mejor el rival, digamos, es uno de la parte baja de la tabla y yo estoy arriba, es un rival, digamos, entre comillas, asequible, porque tienes que tener cuidado porque no te puedes fiar nunca de nadie. Y a lo mejor esa semana meto un poquito más de carga y trabajo un poquito más la carga física para coger un poquito más de acumulación. Depende de la metodología también en la que trabaje. En cambio, si es un rival directo, un rival, a lo mejor esa semana me interesa más trabajar táctico y anaeróbico. Trabajar espacios reducidos, intensidad altísima y tiempos cortos de recuperación. Entonces, voy viendo con el preparador físico, pero si no hay mucho presupuesto en el equipo, normalmente no me quedo preparado físico, lo hago yo. Claro, o sea, usted me dice que depende del equipo que le toque, ensaya lo que es la parte física. Claro, puedo planificar, depende del equipo que me toque, depende de lo que yo quiera trabajar, depende de cómo vea a los jugadores. Está bien, profesor. Claro, ahora está todo lo que se integrado, todo con balón, ¿no? Ahora es todo con balón, básicamente. Sí, yo cuando empecé, bueno, cuando yo jugaba ya cuando eres, digamos, chibolo, ¿no? Chibolo, eres allí joven y empiezas así. Al principio me acuerdo que hacías una pretemporada y el primer mes entero, o sea, es que no veías un balón cuando lo veías en la tele. Era todo el mes en un parque corriendo. Claro, No tocabas un solo balón y llegabas a las 3 semanas y te ponían un partido amistoso. Y ninguno habíamos tocado un balón, ninguno habíamos ensayado una jugada, nadie había coordinado nada con otro y era así. Y yo creo que eso al final es desmotivador, aburridísimo, y aparte de que creo que el futbolista no va a correr una maratón, no se va a preparar. El fútbol no es una maratón, que es un ritmo constante, a veces puede subir un poco. Aquí hay muchos cambios de ritmo, paro, arranco, tal. Es otro tipo de entrenamiento. Yo lo veo desde mi punto de vista, yo considero que debe estar todo integrado. Claro, sí, de hecho que el fútbol ha cambiado mucho, ¿no? Ahora, antes, como usted decía, era todo aeróbico, correr, y ahora el fútbol ha cambiado bastante, es más dinámico, y ahora de hecho que se necesita el balón, ¿no? Sí o sí. Claro, mira, voy a poner un ejemplo que vale para el fútbol como en la vida. Tú antiguamente eras entrenador de fútbol, profesor de fútbol, director técnico, como queramos llamarlo, y con lo que tú aprendías o sabías o habías vivido, ya toda la vida te dedicabas a entrenar eso. No evolucionabas, no te capacitabas, no te reciclabas, no intentabas evolucionar. Ibas a la universidad, estudiabas una carrera y con eso que estudiabas te valía ya para el resto de tu vida. Ahora no, ahora es imposible. En los tiempos actuales es imposible. Tú tienes que estar un continuo reciclaje, una continua capacitación, un continuo aprendizaje, porque si no, al final, otro te va a pasar por delante. La gente es ahora imposible estudiar, por ejemplo, hacerte ingeniero y si no te vas evolucionando, vas avanzando, vas aprendiendo nuevas cosas, al final te vas quedando anticuado y no van contando contigo. Empieza un nuevo software, empieza otras cosas. De entrenadores igual. Yo, como empecé entrenando, no entreno ahora. Como pensaba cuando empecé, no pienso ahora. Vas evolucionando, vas trabajando, vas viendo otras metodologías, vas a congresos, vas a capacitaciones de entrenadores. Es ahí donde aprendes metodologías de otros colegas, de otros adversarios. Viendo muchos partidos, al final es donde más se ve. Yo, por ejemplo, cuando veo un partido, normalmente no suelo ver por dónde va el balón. Veo posicionamientos, veo movimientos, veo otras cosas y es ahí donde aprendo, donde me voy observando cosas y me voy fijando en todo ello. Entonces, el fútbol actual, o te capacitas, te reciclas, aprendes, como quieras llamarlo, o te quedas en la prehistoria. Está bien, profesor, está bien, muy bien, profesor. Sigamos. Claro, ¿no? Yo concuerdo con el profe cuando dice que en la parte física, cuando ya no se veía el balón, se estaba trabajando como maratonista, ¿no? Pero aquí estamos en el fútbol, ¿no? En el fútbol, lo importante, nuestra herramienta es el balón con lo que van nuestros deportistas van a trascender o van a salir jugando, ¿no? Correcto. Y en la parte, llevando ya los trabajos tácticos, ¿cómo usted trabajaría las salidas cuando el equipo rival le hace pressing? Vale, mira.
ahora mismo el problema muchas veces, y yo creo que lo hemos llevado los europeos y sobre todo los españoles, es que se piensa que el que no está sacando el balón jugado desde atrás está cometiendo un crimen. El que no saca el balón jugado de atrás, nada, ya no juega al fútbol, no hace fútbol, está cometiendo un crimen. Luego tienes que ver, primero, a la hora de sacar el balón jugado desde atrás, primero ver qué apertura vas a ensayar, lo puedes hacer a través de un central, a través de un medio centro o a través de un lateral. Puedes hacerlo. Si vas a jugar el balón desde atrás, si lo vas a jugar en corto. Puedes hacer una apertura que se te abran los laterales, se te abran los centrales, ¿vale? Y jugarle uno de los dos centrales, jugarle un lateral, que baje un medio centro, que baje los interiores a apoyar, depende de lo que tú quieras. Pero siempre que tú vayas a jugar el balón desde atrás, una cosa fundamental es partir en superioridad numérica. Si yo voy a meter 4 o 5 personas para sacar el balón jugado desde atrás y a mí me van a presionar 7, mi posibilidad de salir exitoso de eso es muy reducida. Entonces es como yo digo, ¿por qué voy a arriesgar una salida de balón si a mí me presionan con mucha gente? ¿Por qué? Si yo me deshago de un adversario, lo regateo en el borde del área, que puedes tener 16, 20 metros, si yo me deshago del adversario, a mí me siguen quedando 80 metros al área rival, al arco contrario, mientras que a él, si yo la pierdo, le quedan 20. ¿Me entiendes? Entonces, al final, lo que tengo que perder es más que lo que tengo que ganar. Depende de la presión, depende con la gente. Si a mí me presionan con 3 y yo salgo con 6, voy a trabajar esas salidas de balón, evidentemente, durante la semana. Si a mí me van a presionar con 6 y yo salgo con 5 con 6, pues voy a jugarla en largo. Si veo que no me van a hacer esa presión tan fuerte, intento jugarla en corto, si no juego en largo o tengo que bajar mucha gente de mi equipo para poder sacar el balón. Hay que ver las salidas. Por ejemplo, hay una salida, si os dais cuenta, en el City de Guardiola, que ahora dicen que es más novedosa, que es que 2 jugadores meten al área chica, normalmente suele ser Laporte o Otamendi, y se pone al lado del portero de Ederson, dentro del área. Que esa es nueva este año, no se podía hacer anteriores, ni es nada nuevo, porque cambiaron las reglas del juego de la FIFA y antes, cuando el balón no salía del área de penalti, el balón no estaba en juego. Si tú hacías esa salida, tenías que volver a repetirla 1000 veces. El balón no estaba en juego, no se podía salir. Se puede hacer ahora por cambio de las reglas del juego. Entonces, empiezas a salir en corto y hay veces que o bien abre los laterales, si es Walker o Cancelo lo abre, y si es Zinchenko lo mete hacia adentro para crear superioridad numérica por dentro. Baja con el medio centro que tenga Rodrigo Ronaldinho y baja los 2 interiores. Y los 2 centrales se cierran un poco más. Ya trabajas la salida que tú quieras. Por ejemplo, Pep Guardiola tiene 10 salidas diferentes, 10, 12, y una persona, un equipo normal que tengamos nosotros, vamos a trabajar 2-3. Y 2-3 a un jugador de nivel inferior, creerme que trabajar 2-3 ya es complicado, ¿eh? Ya es complicado de que se quede con la salida de balón. Sí, correcto, también, ¿no? Y también al equipo que se le ve mucho. No te escucho. Haciendo esas Mucho. también es el Fútbol Barcelona, ¿no? Vale, perdón, Jaime, no te estaba escuchando, no me llegaba bien la señal. No, sí, le decía con esa nueva regla también hoy día vemos al Fútbol Barcelona realizar esa salida, ¿no? Claro, con claro. Piqué y con Legret, siempre claro. apoyando en la parte de la posada de Ter Stegen. Claro, pero para jugar también y hacer ese tipo de salidas como hace el Manchester City, como hace el Barcelona, también tienes que tener ese tipo de jugadores que te sepan sacar así el balón. Porque hay jugadores que en cierta presión a lo mejor se ponen nerviosos, te cuesta. Fijaros, por ejemplo, en liga inglesa, alemana, en española ocurre menos, pero muchas veces hay veces que te hace una presión tan fuerte que el jugador comete un error, se queda el balón en corto, se van contra la portería contraria y gol. Y al final, ¿qué ganaste? Intenté jugar el balón desde atrás, no gané nada, me costó un gol y encima parto en desventaja. Entonces, es lo que digo, tienes que tener muchas veces tener en cuenta cuántos rivales te van a hacer presión. Así es, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta siempre. Correcto. Sí, profe. Sí, profe, creo que en realidad nos ha quedado bastante claro los diferentes aspectos que nos ha podido usted aclarar. Pero, a ver, ya basándonos, me parece, en la importancia del análisis, porque ha cobrado una gran importancia, y creo que desde hace bastante tiempo era importante, porque se veía cómo Sampaoli, en un árbol, como por ahí siempre lo comenta, ya estaba desde ese entonces prestándole interés al tema del análisis, ¿no? De la estrategia, de cómo buscar perfeccionar el rol del director técnico. Entonces, había personas que directamente lo hacían como entrenadores, y había personas y bueno, ahora hay personas que se dedican a eso, ¿no? Al rol del analista. Pero
más que nada a lo que quiero ir y de repente usted nos puede dar su punto de vista es cómo abordar este tema. Claramente usted lo mencionó en el fútbol profesional, pero en el fútbol de menores por ahí escuchaba también a otros entrenadores que hay maneras de poder llevarlo y sin la necesidad de tener todo un equipo, todo un staff que se encargue de esa área, ¿no? Creo que tranquilamente... Sí, profe, sí. Sí, pero menores, ¿de qué edad estamos hablando? Bueno, el fútbol juvenil de repente, ¿no? El fútbol juvenil, Juvenil, sub-17, sub-15 quizás. sí, claro, ¿No? sí, Sin juvenil, duda. 16, 17, 18, sí, claro, sin problema. Fútbol Y, y, juvenil, hay, y, es, sí. y es algo esencial, como le decía, o sea, pese a que la realidad de cada club es diferente, pese a eso se necesita, bueno, como por ahí lo conversábamos también con el profe Carlos que estuvo hace rato, o creo que nos sigue sintonizando, el tema de que se necesita la cámara y saber de fútbol y listo, y tratar de capacitarse obviamente para saber guiar la información, pero es algo tan sencillo como eso y quizás a veces muchos, como conversábamos en la previa, esto va dirigido más por ahí a entrenadores que recién están iniciando y quizás le restamos interés a algo tan puntual como es el videoanálisis que a la larga nos termina fortaleciendo no solo como equipo, sino como por ahí lo comentamos ya, el tema individual, ¿no? El tema formativo también, entonces... básicamente ahí, profe, ¿cómo usted ve el tema de la importancia del análisis táctico y de cómo abordarlo sin importar la realidad económica de cada club? Yo ahí lo haría, ya lo enfocaría exactamente con jugadores 16, 17 y 18 años, empezaría a enfocar yo como un tema profesional, exactamente igual. Si yo soy el único que estoy en mi equipo, porque muchas veces, por ejemplo, en España te toca, yo he entrenado juveniles y a lo mejor eres tú el único, no tienes ni un ayudante. Y eres tú el que te tienes que hacer todo el entrenamiento, tienes que ver todo. Entonces, si no tengo la posibilidad de viajar, sí que en España, por ejemplo, está el sistema de liga, que es la primera vuelta y la segunda vuelta, que podría ser una apertura y un clausura. Solo que aquí, de la apertura al clausura, pueden cambiar jugadores, pueden cambiar técnicos. Normalmente en Europa no, es lo mismo. A la hora de yo enfrentarme a esos rivales, la primera vuelta yo voy a estar anotando todo lo que hace mi rival. Voy a estar anotando cómo me saca los corners, cómo me hace todo, y en el descanso, como hemos conversado antes, sí que les puedo empezar a orientar. Ojo, mirar que siempre que levanta una de las manos solo, nos están buscando al primer palo y entran dos jugadores. Vamos a estar muy atentos a eso, vamos a reforzar la defensa en ese tipo de acciones. Entonces, ir introduciéndolo y, por ejemplo, cuando lleguen los entrenamientos pre-partido y me vaya a enfrentar el partido de vuelta, sí que ensayar la manera en que me va a atacar el rival, pero lo tienes que hacer de la mejor manera que puedas y con el recurso que puedes. Si solo tienes un recurso, que son tus ojos, de ver al rival, tu libreta y tu bolígrafo, tienes que sacarle los mayores recursos y explotarlo. Es así, yo lo haría, yo lo he hecho así. O sea, me anotaba, yo me acuerdo que la gente me veía con mi libreta, me veía con mi bolígrafo, yo era el único que lo hacía cuando estábamos en la liga. A lo mejor alguno se burlaba, alguno se reía, alguno puede pasar, a mí me da igual, o sea, eso al final uno tiene que tener claro lo que quiere hacer. Yo consideraba que en aquella época, te estoy hablando de 2006, 2007 más o menos, o sea, fíjate, yo hace ya muchos años yo cogía mi libreta y empezaba a anotarme todo lo que hacía. Ojo que hace esto, en acciones a balón parado, me apuntaba quiénes eran los pateadores de penalti, si es zurdo, si es diestro, cómo lo lanza, me apuntaba todo. Y al final todas esas cosas siempre suman y te pueden sacar, te puede dar puntos. Lo que está claro es que cuanto más sepas del rival, más ventaja puedes obtener, no te va a restar puntos, al contrario, te va a dar puntos. Y yo lo haría de esa manera, cogiendo mi libreta, anotándome todo, tomando todas las anotaciones que yo considero importantes y conversándolo con mis jugadores. Bien es cierto que el día del partido no los puedes condensar de información, porque al final, cuanto menos información tiene que ser poca, clara y concisa. Al jugador no le puedes... Pero sí en los entrenamientos puedes ir trabajando todos esos aspectos. Como tú dices, me acuerdo que Sampaoli empezaba así en un árbol cuando él era entrenador del Alumni en la Liga de Casilda, de Rosario. Empezaba así y era así como empezaba viendo los rivales, sí. Bien, excelente, profe. No, yo creo que nos ha quedado claro el tema de la importancia y cómo abordarlo, como ya lo mencionó claramente usted, sin importar el tema del tema económico, el tema de equipo y todo, ¿no? Muy al margen de eso, se puede trabajar. Y bueno, queríamos finalizar, profe, con una interrogante que, bueno, viene trabajando en fútbol hace bastante tiempo, lo estudia, lo analiza y quizás nos pueda responder esta interrogante, que es, ¿cuáles serían las características
bueno, características, hablamos físicas, técnicas, tácticas, que podemos encontrar, que podemos tener en cuenta para considerar a un jugador un buen jugador? Para considerar un buen jugador, ¿qué características tendría que por ahí recurrir quizás a alguien diferente al resto de futbolistas? De elite. Vale. Lo primero, yo creo que a la hora de que tú vas a hacer, digamos, como le llaman en Sudamérica, una visoría, ¿no? Una visoría, hacer lo que es scouting, que es diferente a análisis, porque scouting forma parte de la Secretaría Técnica y tú lo que vas es a detectar talento. Primero y fundamental, tienes que tener en cuenta primero el modelo de juego en el que tú trabajas. Porque a lo mejor tú tienes un lateral que no sube mucho, que vas a visionar un lateral que no sube mucho, un lateral izquierdo por poner un ejemplo, y tú estás jugando con defensa de 3 centrales y necesitas un carrilero que esté todo el rato subiendo y bajando. En cambio, tienes que ver el modelo de juego, ver qué estilo de jugador estás buscando y qué es lo que quieres. A la hora, por ejemplo, si yo voy a buscar un defensor central, vamos a centrarnos, por ejemplo, vamos a ver el Real Madrid. Si yo tuviera que fichar un jugador de un defensor central, yo veo que tengo a Ramos, tengo a Varane, tengo a Militao y tengo a Nacho, ¿no? Para jugar en el centro. ¿Qué tienen todos en común? Si nos ponemos a analizar. Si nos ponemos a analizar, todos son diestros. A la hora de intentar yo buscar un central, intentaría buscar también un zurdo, que se me perfile más como zurdo, porque no tengo un jugador que me saque el balón por la zurda. Intentaría ahí equilibrar un poquito el equipo, porque hay jugadores que depende de cómo juegues y para lo que tú lo quieras. Por ejemplo, tú dices, a Guardiola le llevaron Ibrahimovic. Tú ves Ibrahimovic, ¿es un buen delantero cuando estaba en el Barça? ¿Es bueno Ibrahimovic? Es muy bueno. Es muy bueno, te baja mucho balón, juega muy bien de espaldas a portería, técnicamente es un portento, pero para el juego, un juego de tanta movilidad, donde tiene que caer mucho a banda, donde tienen que salir, es continuo movimiento, pues no le gusta, por ejemplo, un 9 que lo fije tanto. Entonces, vas a ver primero el sistema de juego que tiene, qué es lo que necesitas, qué puesto necesitas cubrir y luego ver las características del jugador. Si yo voy a buscar un defensor central, voy a buscar un defensor central primero. A mí me interesa mucho que sea rápido, que vaya muy bien al cruce y que cabecee bien. No me importa que saque el balón peor, me da igual que saque el balón peor, porque a lo mejor no lo saco a través de él, a lo mejor solo lo quiero para que me cierre y para las contras y para defender bien. Entonces, depende del sistema de juego en el que yo esté, del modelo de juego que yo tenga, me voy a fijar y lo que yo esté buscando. Si yo juego a la contra y yo quiero buscar un delantero, voy a buscar delanteros rápidos. A mí me va a interesar buscar delanteros rápidos. Entonces, me dices, ¿te interesaría Harry Kane, que es un delantero extraordinario, que todo el mundo querría en su equipo? Pues a lo mejor Harry Kane me sujeta mucho el equipo. Es uno que me baja mucho el balón, me juega mucho de espaldas a portería, es otro estilo de juego. Y a mí me interesa más a lo mejor un delantero como Griezmann, un delantero estilo, digamos, más Higuaín, a lo mejor un delantero como Agüero, un delantero que se me mueva más entre líneas, que tenga más movilidad, que a lo mejor no tenga tanto gol, pero sí me tira mucha diagonal y me saque mucho central y pueda meter un jugador de dentro hacia afuera. Y muchas veces, si te das cuenta en los movimientos, dice Gabriel Jesús no mete tantos goles, pero hace muchas diagonales hacia afuera y uno de los Sterling se mete muchísimo hacia adentro, entonces ni arrastra rivales. Entonces depende lo que esté buscando. Ahora, si ya estamos hablando de fútbol juvenil, fútbol más joven, ahí se va a ver cómo esté trabajado el chaval, la técnica, cómo toca el balón, cómo te hace una cobertura, no una cobertura táctica, sino una cobertura defensiva, si te protege bien con el cuerpo, si permuta bien, si el jugador saca bien el balón, cómo golpea el balón, porque todos esos aspectos técnicos se trabajan en la base siempre y con balón. En la base es donde tienen que tener todo eso adquirido para que cuando tú lleguen al primer equipo tú no vas a perder ni un solo minuto en ver eso. ¿Me entiendes? Depende mucho del sistema de juego, de la forma en la que elijan jugar y de la metodología de trabajo que tú tengas, de lo que estés buscando. Porque por eso unos delanteros no valen. Hay veces que tú ves que un jugador en un equipo no encaja mucho o con cierto entrenador, en cambio con otros siempre, en cambio en otros equipos la rompen. Y es básicamente por eso, por la manera de trabajar. Bien, bueno, sí, definitivamente definir características, imposible, ¿no? Siempre es diferente de, como bien ya lo aclaró usted, profe. Muchas gracias por eso. Muchachos, tenemos preguntas, me parece. Sí, profe. Acá Walter Henry Cáceres pregunta, bueno, dice que escuchó un comentario de preparadores físicos que ellos decían que le dedicaban 1 hora a la propiocepción y que desde su punto de vista, ¿cuándo se debe entrenar el fortalecimiento muscular, la propiocepción y la pliometría?
A ver, el tema de cuando tú trabajas prepercepción, yo siempre lo trabajo al principio del entrenamiento. Cuando yo empiezo a hacer mi calentamiento, empiezo a trabajar temas preperceptivos, porque es muy bueno a la hora de trabajar, fortalecer lo que son las articulaciones y los músculos. Una hora, cuando dicen que trabajan una hora, me imagino que es una hora semanal, que no será una hora en una sesión, porque al final tú una sesión vas a acotarla a 90 minutos, 100 minutos, más o menos, entonces no creo que le dediques una hora en cada sesión, será a lo largo de la semana. Creo que la propiocepción es un trabajo muy importante y fundamental. En cambio, el trabajo pliométrico es más un trabajo de fuerza. Depende del tipo de entrenamiento que estés haciendo, porque muchas veces veo, sobre todo por ejemplo, he visto a preparadores físicos, y claro, yo he estudiado preparación física, pero no tengo INEF, no soy licenciado en preparación física, entonces, evidentemente, el preparador físico tiene más conocimientos que yo y si hay cosas que hace, sabe por qué las hace. Pero veo que se centran mucho en entrenamientos de fuerza. Desde mi punto de vista, y siempre es mi opinión personal y particular, yo creo que yo no le doy tanta importancia a entrenar la fuerza y el trabajo pliométrico se centra más en un trabajo de fuerza. Lo veo más en trabajo de pretemporada, cuando estás trabajando y coges a los jugadores por primera vez y empiezas a trabajar ciertos aspectos, considero que ahí se trabaja más la pliometría, o cuando las primeras sesiones de entrenamiento en la semana, cuando metes un poquito más de carga. No considero que sea tan importante trabajar la pliometría, porque la pliometría va implícita en todos los ejercicios. Por ejemplo, saltos y fuerza, si tú entrenas acciones a balón parado, vamos a ver el saque de esquina, tú vas a trabajar pliometría, vas a saltar, sí o sí en los remates, va a haber contacto, va a haber enganchones, en las faltas laterales, exactamente igual. Al final es algo que va implícito dentro del ejercicio. Si estás haciendo ejercicios de posesión, donde estás haciendo 2 contra 2, 3 contra 3, en espacios reducidos, hay enganchones, hay contactos. Al final lo estás trabajando de manera implícita, está integrado. Por eso no le doy tanta importancia a lo pliométrico desde mi punto de vista, pero sí que le doy a lo propioceptivo. Bien, profe, quedó claro. Y claro, hacemos un paréntesis ahí, por favor, para poder saludar nuevamente a nuestro público que nos está siguiendo, que nos está viendo, que le están mandando muchos saludos al profesor Rafael. Sigue conectado con nosotros, el profesor Carlos Celada también, comentando, reaccionando a esta transmisión. Mandarle un saludo también, un fuerte saludo de parte de todo el grupo de Sinapsis por Carlos Celada. A todo el público también, recordar que más a las 6:30 tenemos otro conversatorio y estar atento también. ¿Okay? Y agradecerle al profesor Rafael Campo por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros aquí compartiendo mucho conocimiento, muchas experiencias que estoy seguro nos ha servido tanto para nosotros, nuestro equipo, y para la gente que nos está siguiendo también. Muchas gracias, profesor. Gracias a vosotros. Y vuelvo a enviar un saludo a Carlos Celada, porque cuando habla Carlos Celada hay que escucharlo, porque siempre dice cosas muy interesantes. Sí, es correcto. verdad, es verdad. Sí, profe, muchas gracias, Mavín. Adelante, Carlos, ¿algo que comentar? Sí, como usted, muy agradecido con usted, profesor Campos, por su tiempo, por estar con nosotros, por este día de conocimiento. Como usted se ve que sabe mucho de fútbol, mucho de análisis, es muy bueno para todos. Y espero que a la gente le haya gustado lo que nos ha dicho, que es muy importante tanto como otros para ellos, ¿no? Así que, profesor, muy agradecido con usted por su tiempo, y espero que le vaya bien en sus labores que hace usted ahí en España. Y nada, espero verlo pronto, profesor. Muchísimas gracias, igualmente, y bueno, todas las preguntas que tengáis, sin problema, no vais preguntando, no hay ninguna prisa, como queráis vosotros. Hay preguntas. ¿Seguir? Dale, Rodrigo. Sí, nada, profe. Agradecerle, de verdad ha estado muy interesante. Por lo menos a nosotros nos ha gustado bastante. Y esperemos verlo pronto cuando esta situación pase, ¿no? Y pedirle que nos acompañe todavía un rato en Zoom al cierre. Sí, sí, bueno, profe Rafael, de verdad que encantados de poder haberlo tenido con nosotros, compartiendo este tiempo. También queremos hacerle presente por ahí, el profe Arquímedes Acosta tuvo un percance durante la transmisión, pero bueno, le hace presente también el agrado de poder tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, en realidad, profe, extenderle el agradecimiento de los compañeros aquí. Hemos compartido un tiempo bastante productivo, como por ahí lo dijo Jaime, tanto para nosotros como para la gente que nos ha podido sintonizar. Así que agradecerle nuevamente, profe, desearle todos los mayores éxitos en su carrera, y quizás tenga algunas palabras para cerrar el conversatorio, profe.
pues muchísimas gracias a todos vosotros por invitarme, muchísimas gracias a todas las personas que están ahora dedicando su tiempo a escucharnos a nosotros, espero que les haya gustado, que sea interesante y al final, pues eso, que la gente que se animen, que trabajen en esto por vocación, porque que lo sientan realmente, porque el que intente entrar al fútbol porque piensa que se va a hacer rico o millonario, pues seguramente se va a equivocar, porque es muy pocos los que logran eso al final, pero bueno, que lo hagan por vocación, por convicción y que trabajen siempre, pues eso, dándole un sentido a todo, que la gente muchas veces veo que muchas preguntas que me hacen siempre se centran mucho, le dan mucha importancia a los ejercicios, a ejercicios, ver ejercicios, un libro, como yo siempre digo, tú te compras un libro de 1000 ejercicios de técnica, otro de 1000 ejercicios de táctica, otros de 1000 ejercicios de preparación física y otros 1000 ejercicios de salida de balón y al final vas a tener eso, 4000 ejercicios. Pero hay que darle un sentido a todo lo que vas a hacer y a todo lo que vas a entrenar. Si hoy entreno esto porque si hoy quiero trabajar la salida es por algo, si hoy quiero hacer esto es por algo, trabajar el equipo siempre desde un sentido, ir buscándole un sentido, no haciendo ejercicios porque lo vi en un libro y me gustó, porque lo vi en este sitio y creo que me casa bien esta semana. O sea, es verlo todo desde un punto de vista, desde el sentido y sobre todo lo que es el fútbol de menores, que hay muchos, siempre con el balón, que los menores van a divertirse, van a jugar, tienen que pasárselo bien, tienen que participar todos, entrenamientos donde los niños se diviertan y se vayan felices a su casa, que se olviden de los entrenamientos militares, que para eso ya está el ejército, está la policía y los cuerpos de seguridad del Estado y no proceden. Y bueno, que sigan con la misma ilusión y que persiguiendo su sueño, porque alguno de nosotros, o alguno de vosotros, cualquiera, alguno va a llegar, seguro. Y entonces todos estaremos orgullosos de esa persona. Claro, profe. Más bien que tenemos otra pregunta del público. Sí. No sé si de su gentileza tenemos otra pregunta de Diego Contreras, ¿no? Diego Contreras sí. Dice, es chino, le manda saludos a usted, es un gran amigo de usted también, dice. Sí. Tiene preguntas. Hoy en día se trabaja mucho la toma de decisiones, el trabajo cognitivo de cada jugador, dejando un poco de lado los fierros. Y la otra pregunta, su equipo ideal del mundo hoy en día. A ver, lo primero, es verdad, Diego Contreras, amigo mío, le mando un saludo aquí a Santiago de Chile, que es donde se encuentra Diego, le mando un fuerte abrazo. Y sí, bueno, es verdad, el tema del cognitivo y de la toma de decisiones es muy importante porque muchas veces eso empezó a darle mucha importancia al Barcelona en su metodología, en el microciclo estructurado de Paco Seirulo, donde lo que intentan es hacer al jugador vivir situaciones que se va a encontrar dentro del partido para que luego, una vez que se encuentre en el partido en sí, las haya evidenciado y las resuelva con muchísima más facilidad, que es lo que le llaman las situaciones simuladoras referenciales. Entonces, sí que lo veo una cosa muy importante, el tema cognitivo, que se trabaje mucho eso, el de la toma de decisiones. Al final, cuanto más lo ensayes, más rápido piensa el futbolista y cuanto más rápido piensa, más rápido va a circular el balón y mayor posibilidad tienes de salir triunfante en una situación adversa. En cuanto al tema de los fierros, en el tema de entrenamiento con pesas y todo eso, a mí particularmente no me va. A mí no me va porque yo creo, por ejemplo, que tú tienes que entrenar a lo que te vas a dedicar. Bien es cierto que tú tienes que... un tema de pesas puede ser que esté bien, pero fuera del tiempo de trabajo. O sea, yo en mi tiempo de trabajo útil que tengo para trabajar con mi equipo dentro de la semana, no voy a perder un solo minuto levantando pesas. ¿Entiendes? Eso es como si un boxeador va a hacer un combate y lo tienes toda la semana haciendo otras cosas y no va a lanzar ningún puño ni le va a esquivar. Cuando se enfrente al otro, al final, sí, hace muy bien una cosa, pero que no es la de su trabajo. Yo no he visto nunca un futbolista estar haciendo así en el campo con 2 pesas corriendo. Entonces, al final, yo creo que uno tiene que llevarlo a la utilidad que tiene. Si el futbolista, el jugador, se ejercita en un gimnasio con un preparador físico, con algo, me parece perfecto. Pero en mi tiempo útil de entrenamiento no se lo voy a dedicar a las pesas. Sí es bueno que entrene físicamente, porque muchas veces jugadores como, veis, por ejemplo, cuando Higuaín de River llega al Madrid, cuando Neymar del Santos llega al Barcelona, cogen mucha masa muscular, le dan creatina, trabajan su físico, pero ¿por qué? Sobre todo con los delanteros, para los choques con los centrales. A la hora del choque con la defensa, que ganen también balones y no se vayan siempre al suelo. Esa muchas veces es la finalidad, pero tampoco abusar. Por ejemplo, hay un jugador ahora, es español, juega en el Wolverhampton, no sé si me imagino que lo conoceréis todos, que se llama Adama Traoré, que sale de la cantera del Barça, si lo veis,
Vamos, parece más un fisioculturista que un futbolista, y es a la hora de los choques. Pero claro, ese tiempo no creo que se lo dedique a la hora del entrenamiento. Y lo veo muy importante eso en la toma de decisiones. O sea, perdón, para que cojan físico a la hora del choque. En cuanto al mejor equipo del mundo ahora mismo, que me pregunta, globalmente, el mejor que veo ahora mismo es su Liverpool de Diego, porque hace unas transiciones espectaculares, es un equipo eléctrico, llega con muy pocos toques al área contraria, es muy vertical. Si ponemos a analizar jugadores, por ejemplo, el centro del campo tiene a Henderson, tiene a Naby Keita, tiene a Fabinho, tiene jugadores, Adam Lallana, tiene jugadores que no digamos que son top mundiales, no son como los jugadores, no es un De Bruyne, como los del City, no es un Busquets, no son jugadores, digamos, espectaculares. Pero lo que ha conseguido Wijnaldum también, con ese tipo de jugadores, hacer ese tipo de fútbol, me parece que es un equipo espectacular. Ahora mismo lo veo de los mejores junto con el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich lo veo también un equipazo impresionante. Manchester City también lo veo bien. Lo que pasa es que sí juega más vistoso de cara al público, pero para mi gusto juega muy en horizontal muchas veces y no es tan vertical. A lo mejor para llegar a hacer 10 o 12 acciones de gol utiliza 900 pases. A mí me gusta, con el mínimo número de pases, llegar lo más pronto posible a la portería contraria. Un equipo vertical. Entonces, el Liverpool, el Bayern, son ahora dos de mis favoritos para levantar la Champions. Bien, profe Rafael, gracias por el tiempo. Por ahí surgió una última pregunta y nos dimos el tiempo de poder aclararla, y creo que también bastante interesante la pregunta. Profe, otra vez, muchas gracias. Dio unas palabras al final, antes de esta interrogante, y queremos agradecerle por eso. Queremos agradecerle por el tiempo, por esas recomendaciones que nos da. En realidad, la finalidad de esto también, al tener la iniciativa de hacer estos conversatorios, es justamente eso, ¿no? Buscar ese interés en las personas de seguir aprendiendo, de seguir capacitándose, de seguir conociendo nuevos métodos de entrenamiento, nuevos pensamientos o diferentes pensamientos, mejor dicho, y bueno, en realidad de eso se trata. Muchísimas gracias una vez más, profe Rafael, y bueno, le pedimos que nos acompañe aquí para cerrar la transmisión. Gracias a vosotros, muchísimas gracias por invitarme y bueno, gracias a toda la gente que nos está viendo y que está dedicando su tiempo, que podría dedicarlo a otras cosas, aquí viéndonos a nosotros en el conversatorio, y que sigan trabajando en su pasión, y les mando a todos un saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos despedimos de todos. Nos vemos a las 6:30, además. Nos vemos, 6:30, nos vemos. Chao, cuídense. Chao, nos vemos.